Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy, mediante nuestro Drug My Life, les explicaremos con detalle todo lo ocurrido en la matanza de la Escuela Domingo Santa María, toda la sangre derramada con nuestros compatriotas chilenos que lucharon por la igualdad y lo que merecían ellos como trabajadores, mientras el gobierno seguía indiferente a las cuestiones sociales ocurridas en ese entonces. Un hecho importante en la historia de Chile y sus organizaciones obreras ocurrió en Iquique a fines del año 1907. En aquellos tiempos, la explotación del salitre era el principal motor de la riqueza de la región y aportaba también al país. Iquique era el puerto a través del cual se exportaban toneladas del mineral a Europa y el resto del mundo. Desde mediados del siglo XIX, la ciudad se había transformado en grandes obras arquitectónicas y un estilo de vida elegante inundaban las calles de Iquique, mostraban el gran negocio que era el llamado oro blanco. Sin embargo, no todos disfrutaban de este buen momento. En las oficinas salitreras, donde estaba instalada la industria, trabajaban miles de obreros llegados de distintos puntos del país y el extranjero. Sus condiciones laborales y de vida eran deplorables, las jornadas extenuantes y el salario miserable, la baja en el tipo de cambio que encareció los productos y la imposibilidad de buscar nuevas ofertas debido al pago con fichas que solo eran cambiadas en estas mismas oficinas. Empeoró la situación de las familias pampinas. Un cambio en la mentalidad de conciencia en los grupos obreros los llevó a declararse en huelga para mejorar las condiciones y marchar hasta Iquique para hablar con las autoridades con los problemas que tenían. En la oficina salitrera de San Lorenzo es donde comienza a gestarse la huelga El Penique, o como se le llama, la huelga de Santa María. Posteriormente, al día siguiente, se fueron adhiriendo más oficinas al propósito. La gente comienza a agruparse en las ciudades para buscar mejoras en sus petitorios. Es por esto que marchan hasta la ciudad de Iquique. Unos 5.000 pampinos caminaron desde San Antonio siguiendo la línea del tren con dirección a Iquique. A la tanta presencia de gente, las autoridades de la ciudad de Iquique disponen trasladarlos hasta la escuela Domingo Santa María, en pleno centro de la ciudad. Aquí es donde se reunieron los dirigentes de cada oficina, para organizarse y adquirir vocabularios de la época. Uno de sus requerimientos era el cambio de fichas, cuidado de las dependencias, pago de jornadas en peniques, medidas para proteger a los trabajadores, indemnizaciones, desahucio. Esas eran algunas de los puntos que los trabajadores exigían, de los cuales los industriales salitreros, junto al Parlamento, se demostraban indiferentes. El intendente regional, Carlos Eitzman, asume el papel de mediador y a la vez de recibir las órdenes desde Santiago para controlar el movimiento usando la fuerza de ser necesario. Órdenes directas desde el Ministerio del Interior a manos de Rafael Sotomayor y del propio presidente de la República, Pedro Montt. El Estado no estaba preocupado de las demandas obreras. Los dueños de las salitreras se negaban a negociar con los trabajadores mientras no regresaran a La Pampa. El aparato de defensor del Estado ya estaba instalado en la ciudad de Iquique y tropas militares patrullaban la ciudad. Sin embargo, el movimiento obrero continuaba creciendo y cada vez más llegaban hasta las escuelas Domingo Santa María y a la Plaza Montt, estimándose en unos 10.000 los pampinos que se encontraban aquel 21 de diciembre de 1907 en ese lugar. El general de brigada Roberto Silva Renard era el que estaba encargado de controlar la zona y quien debía de hacer cumplir la orden del presidente Pedro Montt, terminar con la huelga de inmediato y trasladar a los obreros a La Pampa. Los trabajadores una vez más se negaron
y Silva Renard ordenó abrir fuego a las 3:30 de la tarde. Con tiros de fusiles y metralladoras, dispararon primero contra los dirigentes que se ubicaban en la azotea de la escuela. Al huir despavoridamente la gente, se enfrentó con el fuego y en tan solo unos minutos el saldo de muertos era enorme. Las cifras permanecen inciertas, ya que el pacto oficial solo reconoció 120 personas. En cambio, testigos hablan de miles y miles de muertos en la zona. Los sobrevivientes fueron llevados de vuelta a las oficinas salitreras, sin haber resuelto ninguno de los puntos que originaron la huelga, y cargando el dolor de dejar a muchos de sus hombres, mujeres y niños para siempre enterrados en la zona de la catástrofe, en Iquique. Sin duda, lo más dramático fue la solución por la fuerza que dio solución al conflicto, en un momento de prosperidad que pasaba el país. Y a pesar que la historia oficial omitió estos trágicos hechos, se mantuvo latente en la memoria de los pampinos. No obstante, también existe el juicio popular que señala claramente a los responsables. La violencia desatada contra los trabajadores fue la parte de la lógica de la acción del Estado, una forma de actuar que no sufrió grandes cambios en las décadas siguientes. Sin embargo, los pampinos siguieron organizándose, y en esta zona donde surgen los movimientos y partidos políticos, con el que se identificaron la clase trabajadora a lo largo de Chile. Sin duda, fue el mejor homenaje que tuvieron los fallecidos. Finalizado nuestro Trauma Life, pudimos darnos cuenta de la importancia social que tuvo este hecho en la historia de nuestro país, marcando un antes y un después de la época, junto con las reformas que posteriormente, gracias a esta represión, se fueron aprobando paulatinamente. Este fue el hincapié para que surgieran los primeros pensamientos y ideas políticas de la época, marcando considerablemente en la memoria de las personas.